la sangre fiel que tu suelo guardó, la que te hace más argentina. Y fue la sangre fiel que tu suelo guardó, la sangre que te dio el honor. La absurda vanidad de un rey sin dignidad, tus tierras usurpó Malvinas. El rol de la mujer fue acompañar al veterano. Nosotras como instrumentadoras, las chicas que estuvieron en tierra como enfermeras, son las que acompañamos en el momento de la batalla. Y las esposas, las hermanas, las amigas, las novias, son las que acompañaron en la vuelta. Nosotros volvíamos golpeados, veníamos agresivos, el medio externo era agresivo con nosotros y muchas de esas esposas y novias no pudieron aguantarlo. Lo que noto es que casi todos los veteranos de guerra tienen una segunda oportunidad y esa mujer que acompaña como segunda esposa o novia es la que está más fuerte, la que comprende más, la que acompaña más, y nosotros también estamos distintos porque la sociedad es distinta con nosotros y porque pasó como ese primer momento de enojo que teníamos con los que no eran veteranos de guerra. Sí, las que actualmente son la primera esposa, esa es una mujer muy resiliente, muy fuerte, que los acompaña, sobre todo ahora que nosotros estamos más grandes, ya estamos con las enfermedades, con todo lo que es el padecimiento del estrés postraumático. Así que ella es una mujer muy fuerte que está desde el primer minuto. Seguimos en contacto desde que estuvieron heridos y los recibimos en el barco, los curamos, los operamos en el barco y continuamos después el conocimiento acá porque generalmente las heridas de arma de fuego necesitan kinesiología, rehabilitación, entonces nos mantuvimos todos estos años en contacto y nosotras somos como un lazo entre el hospital, el PAMI, el programa de veteranos para la ciudad autónoma y el centro de veteranos. Entonces a veces vienen desde el interior perdidos y entonces hacemos un nuevo lazo. Actualmente la única que sigue en actividad soy yo, pero mis compañeras hasta el momento de jubilarse cumplieron el mismo rol. Ser un lazo, cada vez que llega un veterano, a veces viene del interior, no conoce Buenos Aires, viene perdido, generalmente con un familiar que lo acompaña y entonces enseguida nos llaman a nosotras, nosotros los contenemos, los acompañamos al centro, le informamos qué tramitación tiene que hacer, entonces después de 37 años ya estamos acostumbrados a hacer ese trabajo que en realidad tendría que haber una oficina de veteranos dentro del hospital, sobre todo ahora que es el hospital cabecera de las 3 Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Es interesante la mirada de la mujer que acompaña al veterano. Es la que detecta ese peligro que existe, la depresión, es el que lo cuida, la que lo cuida al hombre, la que lo acompaña y la que lo impulsa a tratarse en los distintos centros. Me consultan sobre cómo acompañarlos y hacerlos concurrir. Todas sabemos, las que somos esposas, sin que seamos ni veteranas ni veteranos de guerra, que cuesta mucho a la mujer llevarlo al hombre a que vaya al médico.
En el caso de los veteranos, a veces, como tienen que concurrir a centros de las Fuerzas Armadas, sobre todo en el caso de los soldados, se niegan a ese contacto con la fuerza. Yo soy personal de salud, así que en temas de salud no encuentro ningún tabú, y lo que vivimos nosotras en Malvinas es una historia que todos los veteranos conocen, así que en el ámbito civil cada vez se va conociendo más nuestra historia, así que no tengo tabú. Que la mirada de la mujer es muy importante. Nosotras detectamos esos cambios de humor en nuestras parejas, los vemos, los tratamos de que nosotros, por distintas experiencias, hicimos estadísticas y vimos que hay mucha obesidad, diabetes, hipertensión arterial, tenemos problemas posturales porque dormimos mal. Entonces todas esas cosas se pueden acompañar y disminuir los riesgos desde el lado de la mujer que está acompañando al veterano. Es muy importante el acompañamiento de la mujer. Para vos, ¿cuál ha sido el rol de la mujer en la comunidad de veteranos de guerra de Malvinas? Para mí el rol fue muy importante. Muchas veces invisible, no se conoce, fue silencioso, fue como un trabajo como de la raíz de un árbol de sostén, pero no se dio mucho a conocer. Yo creo que ha sido un rol fundamental, porque muchas de las cosas que les ocurrieron a los veteranos cuando volvieron de la guerra, gracias al sostén y al apoyo de las mujeres, pudieron procesar, ¿no? Muchas situaciones así muy perturbadoras que habían vivido en la guerra. Es muy importante en la comunidad desde el lado, no solo la mujer, sino la familia, desde el lado del apoyo que le dan al veterano en cualquier situación relacionada con Malvinas, ya sea un problema que siga persistiendo desde antes o un tema que le genere conflicto hoy en día. Es muy importante por el acompañamiento que tiene la mujer en el grupo familiar, la contención que se debe tener con el grupo familiar, no solamente con el veterano. Estuvimos, lo que es la familiares, toda la familia, estuvo tan olvidada, estuvimos tan olvidados que nosotros hicimos esa comisión, nos reuníamos nosotros, los familiares que éramos los nuestros. Se puede dividir en dos planos. Es muy distinto el rol de la mujer de los que fueron soldados conscriptos al rol de la mujer de los veteranos civiles y de las mujeres de lo que llamamos cuadros o que han sido de las fuerzas. Las mujeres de los civiles y las mujeres de las fuerzas vivimos la guerra con nuestros hombres. Nosotras estuvimos ahí y eso nos marcó de una manera distinta porque el retorno fue muy difícil en el caso de los que volvieron y muy difícil en el caso de los que no volvieron. Después ingresan en esto las esposas que por edad lógica empezaron a tener los veteranos que eran conscriptos. Esas mujeres tienen una falencia con la que me encuentro a diario trabajando, es que el veterano tiene un lugar que solo comparte con quienes estuvieron en Malvinas y quienes hablamos el mismo idioma de Malvinas. Entonces, las mujeres los apoyan, pero están un paso más atrás. Primero, el rol más importante y el más doloroso creo que lo llevaron a cabo las mamás, algunas con una participación activa
y como es en el caso de mi mamá, desde el recuerdo y llevando adelante la familia. Fue fundamental mi mamá para nosotros. En el caso nuestro, de los que somos más chicos o los que somos más chicas, en el caso de lo que yo te puedo decir, las experiencias de las mamás, si bien tenemos un montón de carencias, lo que sí pudimos aprender es que se puede ir aprendiendo a superar y a transformar. Es poder transformar todo el dolor en amor y todas las broncas y los odios, porque al principio los hubo, en obra. Y mira, para mí las madres han sido muy valientes, han tratado de luchar con amor, dejar el dolor de lado para poder acompañar a los veteranos de guerra, porque sinceramente nuestros hijos habían quedado en Malvinas, pero nosotros las madres recuperamos los veteranos de guerra como nuestros hijos, para apoyarlos, para ayudarlos, para que salieran adelante, porque fueron muy mal recibidos. ¿Pensaste alguna vez si es importante para la salud el poder expresarse, compartir los sentimientos y experiencias con otras mujeres? Sí, sin duda. Entendí que no estaba sola en la historia, que el dolor de mi mamá era el dolor de muchas mamás, que lo mismo el de mi papá y toda la familia. Si bien todas eran historias diferentes, contrapuestas algunas, no estábamos solas, todos estábamos atravesando por lo mismo, con un común denominador, encontrarnos en las casas con ese altar, el altar para ellos. Sí, es muy importante expresar los sentimientos que uno tiene, porque si uno los guarda y eso hace mal a la salud, y está bueno que puedan compartir los sentimientos, cómo uno se siente con el otro. Sí, lo pensé, voy por todo el país y las señoras he encontrado, no en el caso de madres, pero sí en el caso de hijas y en el caso de esposas, que me dicen: vos conocés a mi esposo mucho más que yo, vos sabés de él esa parte que yo desconozco, mi esposo en casa no habla. Y por supuesto que es necesario hablar y exteriorizar. Lo que no sale afuera enferma el físico. Y las esposas de los veteranos hoy tenemos digo porque yo puse mi cuerpo y mi físico y me cobró su precio, las mismas patologías y las mismas enfermedades que no es casual que sean esas enfermedades las que atacan a las mujeres de veteranos, y es porque el cuerpo nos pasa la factura de los silencios, de lo que no decimos. Importantísimo, porque todo lo que uno tiene en la cabeza y guarda en el corazón, si no puede de alguna manera compartirlo con alguien que está sintiendo lo mismo, eso es dañino para la salud, o sea que pienso que es muy importante. El hablar y contar y poder demostrar que la mujer tiene la valentía de poder seguir, las mamás sobre todo, era necesario demostrarle a las otras mamás que se puede seguir, que con amor, sin odio, se puede seguir luchando por los demás, no quedándonos sentadas sin hacer nada, llorando. Eso no se recupera así la vida, ni la dignidad, ni el amor, porque las mujeres tienen que seguir luchando por los que quedaron y ser un ejemplo de vida para las otras mujeres, demostrarles que se puede perder un hijo y no hay que morirse por ello, que hay que seguir, que hay que reconocer que las mujeres somos valientes, y creo, y no sé si tengo razón o no, pero las mujeres somos muy valientes. Somos más las madres que seguimos luchando, porque a veces pensamos no en el que se fue, sino en los hijos que quedaron y que nos necesitan, porque para mí los veteranos de guerra fueron todos mis hijos. A ver, en lo personal a mí no es importante para mi salud, porque no, siendo sincera, no me afecta mucho lo de mi papá, porque mi papá nunca me cuenta. Y no sé, es dependiendo de la persona para mí. Tiene que
Depende mucho de qué le cuente el veterano a la persona y cómo le pega a la persona lo que le están contando. A mí en lo personal nunca me cuenta nada y lo que me cuenta no lo escucho de él y no me genera mucha sensibilidad, que digamos. Quizás sí les hace bien para saber cómo es que lo están manejando otras familias al tema de la comunicación con el veterano o el trato. Quizás una familia tiene un problema y una mujer lo comenta con otra y a la otra le está pasando lo mismo y una no sabe resolverlo y la otra sí, y ayuda a la mujer. Sí, me parece que sí, porque todo lo que sale de la cabeza y que está guardado y que uno lo tiene acá, ya al poderlo decir, cambia, sale de estar ahí guardadito a ser compartido con otras mujeres, con otras personas. Creo que es bueno y que es importante contar otras historias y compartir otras historias entre esposas, hijas, mujeres de veteranos. Creo que ya es vital, la familia empieza a reunirse. Creo que en el mundo de los veteranos de guerra pasó lo mismo. Y de saber que al otro le estaba pasando lo mismo que a mí. Pero no es lo mismo hablar con otra hermana, que también perdió a su hermano en las islas, que hablar con una persona normal. O sea, nosotros lo que tenemos es que por ahí después de 36 años, con el solo mirarnos, ya sabemos qué le está pasando al otro y qué está sintiendo. Sí, es buenísimo poder encontrar otra persona que siente lo mismo que vos y que te escuche, poder hablar, porque yo me he dado cuenta y uno se da cuenta que el que no le pasó, el que no tuvo lo que nos pasó a nosotros, no te escucha, es como que te esquiva. Entonces nos hemos encontrado y nos damos cuenta que otra mamá que se acerca a nosotros es como que la vemos renacer, revivir, porque han venido apagadas y nos enteramos que hay madres que no han hablado nunca y que con uno hablan y conversamos. Te imaginas que de la tristeza nosotros nos vamos a la alegría, porque todo es cosa de la vida. Y te imaginas que el común que encontramos con todas ellas, todo deriva a una sola cosa, toda esa pérdida que sufrimos y al abandono que tuvimos y lograr cosas, querer que tener, estamos en un lugar prestado, tener nuestro lugar, tener nuestra oficina, tener lo nuestro, amparar a los que viven afuera, que también han de estar igual que nosotros y algunos en peores condiciones que nosotros. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de compartir tus experiencias con mujeres pertenecientes a esta comunidad? Si así fuera, ¿encontraste algo en común entre estas mujeres? ¿Te sentiste apoyada por esa comunidad? ¿De qué modo? Sí, nos sentimos siempre apoyadas con las mujeres, con las madres, con todos. El dolor era grande, pero al vernos a nosotros tan fuertes, también era demostrarle a ellas que tenían que tener fuerza. En los viajes a Malvinas había muchas mamás que sufrían el dolor y lloraban y después se daban cuenta que la fortaleza de llegar ahí, estar en esas tierras, saber que no eran nuestros hijos porque no sabíamos, nuestros hijos no sabíamos cuál era, pero yo siempre dije, toma una tumba, es tu tumba, es la de tu hijo, todos son nuestros hijos. Entonces, tomando una tumba, yo tomaba una tumba y vos haces lo mío, mami. No importa que no esté el nombre. Toma la tumba, todos son nuestros hijos los que cayeron acá. Sí, sin dudas el llegar en principio a la comisión de familiares, porque yo tenía contacto con las familias de los caídos de La Plata, pero todas eran posiciones encontradas y sí nos fundíamos en un abrazo los 2 de abril. No había más que ese 2 de abril. En la comisión sentí desde el primer momento que era parte, que era familia, siento eso, somos familia.
sin duda, nos extrañamos, nos necesitamos, nos protegemos, sí. Cuando acompaño o vienen las señoras acompañando en alguna reunión o en algún centro y tenemos oportunidad de hablar o en alguna provincia, sí he hablado y me han preguntado, esto viene muy encatenado con tu primer pregunta, ellas tienen avidez de querer saber, tienen avidez de querer acercarse. En todo caso, a muchas no se animan a preguntar delante de sus maridos, están como en un segundo plano, como que son el sostén invisible. Y cuando hay público, que seríamos nosotros, o sea, ellas guardan un lugar de segundo plano, cosa que no debería ser así, y por ahí pasan los silencios. Eso es lo que tenemos que lograr y lo que me gustaría lograr en todas las mujeres para que se visibilicen, para que puedan exteriorizar y para que puedan encarar la ayuda que necesita su hombre. Sí, tuve la oportunidad de poder vincularme con hijas y esposas también. Sí, encontramos muchas cosas en común, como en ver a nuestros seres, digamos, a veces en dificultades y no poder ayudarlos. Y tratar de relacionar eso y ayudar mutuamente o pensar a ver qué se puede hacer. No con mujeres solamente, sino que yo era parte de un grupo que se llamaba Juventud Malvinas, que lo que trataba era de comunicar lo que los veteranos hoy en día están comunicando para que la historia no muera con ellos. Yo era parte de eso y no lo comunicaba solo con las mujeres, sino que con todo el grupo y de hecho hice un par de discursos sobre el tema del veterano y la familia y lo que le cuenta y lo que no le cuenta y cómo lo vive cada familiar. A través de mi profesión, porque yo soy psicóloga, y he escuchado a muchas esposas de veteranos, encuentro que hay cosas que justamente debieran poder hablarse, porque están como muy guardadas dentro de cada una, de cómo cada una hemos ido arreglándonos en nuestras vidas para acompañar a los maridos, para sostenerlos, para conociéndolos, saber qué necesitaban de nosotras. El año pasado comenzamos con unos talleres en el centro de salud con mujeres y captamos esto, o sea, pedíamos que viniesen las mujeres solamente, porque pensábamos que muchas situaciones o formas de sentir, quizás propias de las mujeres, podíamos llegar a entendernos entre nosotras. Sí, porque bueno, muy informal, por cercanía y por conocer a otras mujeres de veteranos, hijas, hasta he conocido a una veterana de Malvinas, muy cercana porque éramos vecinas, Silvia Barrera se llama ella, y la verdad que ella ha llevado a lo largo de todos estos años ahí como una bandera yo estuve en Malvinas con las poquitas mujeres que fueron, tratando de contar que ellas también trabajaron y que hicieron mucho en Malvinas y que su trabajo fue importante. Yo trabajo en el Centro de Veteranos de Malvinas, soy consultora psicológica y estoy en la parte de talleres, lo que es talleres de resiliencia en el Centro de Veteranos y bueno, y se han acercado mujeres y el taller está abierto a hombres y a mujeres que estén relacionados con Malvinas. ¿Alguna vez experimentaste algún tipo de tabú o sentiste vergüenza de compartir algún tema con la comunidad? ¿En qué situación fue? No, al contrario. No, al contrario. A pesar del dolor, mi hermano me enorgullece mucho. Desde la persona que era,
y luego por la participación que tuvo en nuestra historia y somos de una familia tradicionalista, así es que el hecho que pueda compararlo con un soldado de San Martín, eso a la familia nos llenó de orgullo. Yo creo que no. Siempre he sentido mucho orgullo de que mi marido pudiera estar en esta gesta, y con la sociedad no me ha pasado demasiado de sentir rechazo. No, nunca jamás. Lo único que fue cuando recién falleció mi hijo. Sí, los primeros meses me peleaba con la gente, cuando iba a un negocio y entraba y estaba mal a comprar y me decían, señora, ¿usted qué quiere? Señora, ¿qué quiere? Y yo me olvidaba de lo que iba a comprar, entonces me decían, y señora, pero vino a comprar. Claro, vos no tenés problema, si vos no perdiste a nadie. Yo, como tantas mujeres, perdimos nuestros hijos en la guerra, y ahí yo me despachaba. Pero eso fue en los primeros tiempos, el primer año, hasta que hice mi duelo, porque realmente me la agarraba con la gente. Sí, me la agarraba, porque más de uno decía, bueno, terminamos, ya perdimos, me decían algunas mamás en la iglesia, y yo le decía, señora, por favor, a lo mejor cuántos hijos perdimos, cuántos padres murieron, y le digo yo, a lo mejor yo soy una de ellas. Y muchas veces en los primeros tiempos, después no, después el pueblo empezó a entender, porque claro, todo era malo, todo era lo peor, y entonces la gente no supo aceptar al veterano de entrada como el héroe de la patria, sino como el pobrecito. Sí, muchos años me pasó cuando era adolescente quizás. Si alguien contaba que tenía un familiar veterano o alguien hablaba, yo primero escuchaba qué decían y después capaz que compartía, y recién ahí decía, bueno, sí, mi papá estuvo en Malvinas, porque depende de dónde se hablaba, el veterano estaba bien visto o no. Entonces era como que yo me resguardaba y decía, bueno, si sale el tema y si me siento confiada y siento que pueden entender, comparto que soy hija de veteranos, si no, no. No, yo estoy muy orgullosa de quién fue mi esposo, es un héroe de la patria, fue uno de los primeros fallecidos en posguerra. Mi gran dolor siempre fue, él falleció a los 10 meses de regreso, un piloto civil, yo no estaba preparada para eso, jamás se me hubiera ocurrido, no era piloto militar, y me encontré con una guerra y me encontré a los 10 meses sola, con todo lo que eso implica, en medio de una desmalvinización feroz. Y siempre, el día que yo sepulté a mi esposo, dije por primera vez veterano, a 10 meses de Malvinas. Y ahí empezó mi lucha. Por ejemplo, a mí lo que me pasó es que cuando falleció mi papá, me costó muchísimo poder hablarlo con otro. Y a la misma persona también que compartíamos lo mismo, también le costó mucho. Sí. Poder charlarlo, poder compartirlo. Poder compartirlo y eso. Sí. ¿Qué estaban pensando, sintiendo? Sí. ¿Qué situación fue? Me preguntaron que cuál había sido una experiencia. Era una pregunta que preguntaba cuál había sido lo peor que nos habían contado nuestros papás que hicieron allá en Malvinas. Y a mí me impactó mucho cuando me lo contó. Y nada. ¿Te emocionó mucho? No es que me emocionó, sino como que me sorprendió y no podía creer que mi papá hubiese hecho eso. Y nada, no lo quería contar y no lo terminé contando tampoco porque es un tema que yo misma lo veo como un tabú sobre mi papá y Malvinas.
una acción que hizo, algo que hizo que a mí no me gustó mucho escuchar y siempre que lo cuenta yo me pongo mal y no lo quiero escuchar y tampoco lo quiero contar mucho. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres que vendrán de distintos lugares de nuestro país para encontrarse en el Día Internacional de la Mujer? Lo que yo quiero transmitirle a esas mujeres es que pueden, pero a la par, no un paso más atrás ni un paso adelante, a la par de los veteranos, entendiéndolos, pero sabiendo cuál es la historia y todo lo que hay detrás. Que mucha fuerza, porque sé que la necesitan cuando hablamos de esas zonas oscuras de los veteranos. Fuerza, garra, de poder unirnos, la unión, la unidad, y que nos den este espacio. Que el rol de la mujer es único y que nunca estamos solas y que siempre se puede salir adelante juntas, solas, siempre acompañadas de alguien o no, siempre se puede salir adelante y que somos únicas e irrepetibles. Fundamental expresarse, sea cual fuera su pensamiento. Entender las demás posiciones, entender cada opinión. Desde la cabeza, pero mucho desde el corazón. Creo que es una oportunidad maravillosa de poder expresarnos, de poder compartir experiencias que por ahí algunas son más fuertes, otras son agradables y que hacen a todo nuestras vidas. Y le diría que hay que ser valiente, que hay que seguir, que no hay que quedarse, que yo seguí luchando junto a todas las mujeres. Me quedaron 2 mujeres, en el barrio nos llamaban las CAO, quedaron 3 solas mujeres y las 3 seguimos luchando. Mi hija mayor tuvo 6 hijos, era profesora de letras, luchó hasta que se jubiló, crió sus 6 hijos que son también la mayoría docentes, una abogada, y yo tengo que decir que quedándome sola con esas 2 hijas, la más chiquita de 7 años cuando la guerra, no lo digo por orgullo, lo digo para demostrar que se puede. Que traten de hablar lo más posible sobre lo que les inquieta, porque en una nunca sabe si en otra familia está pasando lo mismo. Quizás como a mí las ayude a encarar un tema difícil para ellas, que no saben cómo decirlo, cómo preguntarlo, cómo hablarlo. Y hablar con más personas es no fácil, iba a decir, importante, porque te alimentas de otras experiencias. Que se abran al encuentro, que lo disfruten, que cuenten sus experiencias y que las vivan, y que sea unas lindas jornadas, que lo aprovechen.